Brevemente me gustaría explicarles la estructura de la discusión. Esta mañana contamos en la mesa con 4 panelistas. Cada uno de ellos participará en una ronda de participaciones de hasta 8 minutos y después contaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Para esta mesa les vamos a pedir que la gente que quiera hacer una pregunta o una respuesta permanezca en su lugar. Por cuestiones de protección civil necesitamos que las personas no se acerquen al podio para pedir la palabra, sino que alcen la mano para que se las otorguemos. Y después nuestros panelistas responderán a esas preguntas. Les pido por favor también a todas y a todos que respetemos los tiempos establecidos para la intervención. Por eso les voy a apoyar para notificarles cuando reste un minuto de su tiempo. Y para iniciar me gustaría presentar a los participantes de esta mesa, para quienes les voy a pedir un fuerte aplauso. Tenemos la presencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Nos acompaña también el secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Álvaro Velarde. Está con nosotros el titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca. Y también tenemos la presencia del secretario general sustituto de la Confederación de Trabajadores de México, Fernando Salgado. Para esta mesa se prepararon un par de preguntas detonadoras de la conversación. Los ponentes hicieron sus presentaciones que van a poder ver en la pantalla durante sus intervenciones, pero esta mesa tiene el objetivo de buscar responder a estas preguntas detonadoras. Lo primero que tenemos que tener en mente es cuáles son los principales desafíos que enfrentan las y los trabajadores en la economía informal en nuestro país hoy en día. Y a partir de ese diagnóstico que podamos construir juntos, queremos saber desde su perspectiva qué políticas públicas podrían ser las más efectivas para integrar a los trabajadores que se encuentran en la economía informal y formalizarlos en estos sistemas de seguridad social que tenemos. Y para ello vamos a tener en primer lugar la intervención del secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Álvaro Velarde. Muchas gracias, muy buenos días y muy bienvenidas y muy bienvenidos. Por favor, podríamos poner la primera diapositiva porque me gustaría solamente iniciar recordando cuál es la importancia de enfrentar la formalidad en nuestros países del continente americano. Por supuesto, desde luego, la informalidad es la negación del derecho humano a la seguridad social, la vulneración a la dignidad que tiene toda persona, pero no olvidemos también que la informalidad incide negativamente en el desarrollo económico de nuestras sociedades, y para eso a mí me gustaría retomar esa frase de Shahrazad Razavi, de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Dice: la fortaleza de los sistemas de seguridad social no se da como resultado de la prosperidad de las naciones, sino que es al revés. Es la prosperidad de las naciones la que es resultado de la fortaleza de sus sistemas de seguridad social. No olvidemos esa lección de la historia. Este es un aspecto muy importante y se ha dejado de lado durante al menos los últimos 35 años. En esos tiempos pensamos que el crecimiento económico por sí mismo corrige las desigualdades y que por eso hay que fomentarlo sin preocuparnos por nada más, y eso no es cierto. Debemos ver la relación de causalidad a la inversa, es distribuyendo de manera más justa la riqueza y corrigiendo las desigualdades, que es precisamente la función probablemente la más importante de la seguridad social, que podemos generar más riqueza y más bienestar para nuestras sociedades, y por eso es la importancia. La siguiente, por favor. También vemos algunos avances sustanciales en la materia. Por ejemplo, según la OIT, en 2020, 46.9% de la población mundial recibía al menos una de las prestaciones de la seguridad social. En América nos encontramos en un 64.5%. La siguiente, por favor.
Ahora bien, las principales herramientas que se han utilizado, que han utilizado los estados americanos para lograr estos relativamente altos niveles de cobertura, han sido la creación de programas también no contributivos que alcanzan a porciones considerables de la población, y además los efectos que se han hecho en los regímenes contributivos, de lo que voy a hablar un poco más adelante. La siguiente, por favor. Un ejemplo muy importante que ha dado el gobierno de México tiene que ver con las pensiones no contributivas. Aquí está, en esta gráfica se muestra cómo han avanzado las pensiones no contributivas en el continente americano. La siguiente, por favor. También hay otros ejemplos favorables que destacar sobre las pensiones para familias con menores. Adelante, por favor. Ahora bien, como les mencionaba, pues el caso mexicano es un ejemplo notable en lo que se refiere a la pensión para adultos mayores. Aquí hay un par de cuadros comparativos y sobre los beneficios que se han alcanzado para cubrir a este sector de la población. La siguiente, por favor. Ahora, ¿de qué es lo que hablamos cuando decimos que queremos avanzar hacia la formalización de los trabajos? Aquí en este cuadro, como ven ustedes, más o menos la mitad de las ocupaciones o de los empleos se encuentran dentro de lo que calificamos como el trabajo formal, es decir, una relación laboral reconocida legalmente. Existe la obligación legal de su registro en la Seguridad Social y esas personas trabajadoras cotizan a la Seguridad Social. En el lado derecho tenemos en la parte superior, en el cuadro rojo, lo que la OIT califica como trabajo informal, es decir, es una relación laboral que está plenamente reconocida legalmente y existe la obligación legal de su registro en la Seguridad Social, pero son trabajadores que no cotizan, cuyos empleadores no los tienen registrados en la Seguridad Social. Y en la parte inferior, en color anaranjado, está lo que conocemos como empleo en economía informal, o así lo define la OIT. Son ocupaciones laborales no suficientemente cubiertas por las leyes y no existe la obligación legal de su afiliación a la Seguridad Social. Y aquí yo quisiera hacer un recuento de lo que ha sucedido aquí en México, porque evidentemente todos los, podemos ver nada más que la pantalla un poco, porque todos los países lo que queremos es justamente avanzar y que este recuadro color verde se vaya expandiendo hacia la derecha. ¿Qué maneras tenemos para hacerlo? Pues uno es reconociendo las relaciones laborales. Nuevamente el ejemplo mexicano es destacable. Hasta hace poco, por ejemplo, el trabajo en el hogar no había sido reconocido plenamente para todos los efectos como una relación laboral como la conocemos. Ha sido un tanto difícil porque son muchos años de tener relaciones laborales que caen dentro de una sola definición. Entonces hay distintas estrategias para recorrer este recuadro hacia la derecha. Ahora sí, la siguiente, por favor. Por eso también se ha buscado en todo el continente americano fortalecer los regímenes contributivos. Aquí ustedes tienen una gráfica muy breve que ha sido, que se encuentra en un repositorio estadístico que hemos desarrollado en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en MOSA. Las invito a consultarlos. Ahí pueden ver la evolución de los regímenes contributivos en algunos de los países de la región, por supuesto México. La siguiente, por favor. Y regresando al tema del trabajo remunerado en el hogar, pues aquí también en ese mismo gráfico podemos ver una evolución de cómo ha ido avanzando este trabajo, esta cobertura de la seguridad social. Ahora bien, respecto a la regularización, digamos, o a la legalización de estos trabajos que no han sido todavía reconocidos en muchos de los marcos normativos de nuestro continente, pues tenemos algunos ejemplos de qué es lo que hacen, qué es lo que se hace en otros países. En esta clasificación, por así llamarlo, entrarían dos conjuntos de trabajadores. Me refiero al trabajo independiente y a los trabajos en plataformas. Son algunos de los retos que hay que tener presente para poder avanzar.
para poder incluir estos trabajos dentro de las obligaciones de la cotización en la seguridad social. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Por ejemplo, en el caso colombiano, las personas independientes están obligadas a cotizar a la seguridad social, si no, no pueden expedir recibos de honorarios. Son algunos de los ejemplos de cómo abordan los países estos retos. Existe también en el extremo sur del continente americano, en Argentina y en Uruguay, lo que se conoce como el monotributo. Ahí las personas trabajadoras hacen una aportación que incluye la tributación del impuesto a la renta y otros impuestos y las cotizaciones a la seguridad social. Son casos y ejemplos de lo que hacen otros países, y como siempre decimos en los organismos internacionales, no debemos tomar o considerar o pensar que hay recetas únicas que debemos aplicar a rajatabla lo que pasa en otros países. Eso también ya lo hemos aprendido. Y bueno, ya por falta de tiempo, lo que sí quiero señalar y sugerir que sí deberíamos de aplicar a rajatabla es asumir que la formalización no es una tarea de toda la sociedad. Pensar que en el caso mexicano el reto es únicamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso no es cierto. Es toda la sociedad la que debemos transformar, la que debemos entender la importancia que tiene la seguridad social, y debemos asumir un reto que no hemos querido asumir prácticamente desde que existen los sistemas de seguridad social, y que es educar desde las infancias, desde etapas muy tempranas de la vida, la importancia de transitar con seguridad social a lo largo de toda nuestra vida laboral. Yo siempre lanzo el reto: si ustedes salen aquí y preguntan qué es el IMSS a cualquier persona que esté en la calle, yo les apuesto lo que quieran a que no menos de 8 de cada 10 personas les va a responder que es un hospital. Y a las personas se les olvida que la seguridad social es mucho más amplia, que hay otros 4 seguros, además del seguro de enfermedades y maternidad, que opera el IMSS, y que además existe un beneficio en vivienda que también forma parte de la seguridad social mexicana, y eso no lo conocen. Que las personas no conocen su derecho, no lo van a ejercer. Eso es parte de que las personas subvaloren el enorme beneficio que tiene la seguridad social y estén dispuestas a aceptar empleos que caen dentro de la informalidad, y que es un tema que, insisto, debemos abordar. Los resultados no los vamos a ver a corto plazo, son a mediano plazo. Uruguay lo ha hecho desde hace muchos años. Uruguay tiene las tasas de formalidad más altas del continente americano. Alguna relación debe de haber entre educar nuestras infancias y juventudes en seguridad social y la formalidad. Por eso la conferencia ha implementado este programa que se llama 1, 2, 3 por la seguridad social. Son materiales educativos neutrales para todo el continente americano que pueden ser utilizados. Hemos hecho ya pruebas piloto en Medellín, hicimos una aquí en la Feria de las Afores. Próximamente esperamos firmar con el Magisterio de Costa Rica para implementar este programa allá. República Dominicana ya hizo una ley para asumir la seguridad social como parte de los programas educativos. Por aquí están los materiales, están de usted, que pueden conocer esos libros, y ya me están presionando mucho con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, tanto por tu presentación como por respetar los tiempos. Para continuar con nuestra discusión, me gustaría presentarle a nuestro siguiente participante una propuesta de pregunta detonadora. Me gustaría que pudiera profundizar en cuáles son las estrategias que se pueden implementar para asegurar que estas políticas de formalización que Álvaro ya nos comentó un poco, pues sean inclusivas y consideren la gran diversidad de trabajadores en el sector informal que encontramos en México. Y para eso vamos a tener la participación del titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca. Adelante, por favor, Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes. Tardes o días, que son tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es una pregunta que es un buscapié, es una provocación maravillosa. Yo quisiera empezar por hacer una enmienda al título de la mesa, ¿no? Yo creo que la informalidad hay que combatirla, sí, pero hay que combatirla seduciéndola. Hay que seducir a la informalidad hacia la formalidad, ¿no? Yo creo que en ese marco hay que construir la política pública, tanto la que se ha hecho ya como la que está construyéndose, como la que venga, ¿no? Antes de otra cosa hay que dimensionar el problema, es decir, la informalidad, es importante que quede claro que no es ilegalidad,
no siempre. Hay un tipo de informalidad que sí lo es, otro que no. Es decir, la informalidad, en la definición del ejercicio que les voy a plantear, es aquellos trabajos legales que no cotizan a ningún sistema de seguridad social. Eso es informalidad. En ese sentido, más de la mitad de los trabajadores en México son informales. Es decir, a pesar de las cifras históricas de formalidad, a pesar de que entre el apartado A y el apartado B nos acercamos a los 30 millones de formales, hay decenas de millones de trabajadores en México en la informalidad, porque la población activa y trabajando supera los 50 y tantos millones de personas. Entonces, el índice de informalidad en México es todavía enorme, a pesar de las cifras históricas de formalidad. Entonces, ¿cómo seducir a esos millones de trabajadores y de empresas que están en la informalidad, que tienen sus plantillas en la informalidad, hacia la formalidad? Para ello quiero distinguir tres tipos de informalidad que ameritan políticas públicas distintas, ¿no? La primera es la informalidad de los trabajadores por cuenta propia, que es una informalidad legalizada, es decir, todos los profesionistas independientes en México no están obligados hoy por hoy a darse de alta en el IMSS. Entonces, los abogados, los dentistas, los médicos, los arquitectos, etcétera, que trabajan por cuenta propia, no cotizan al IMSS. Y esos son una parte significativa de la clase media urbana mexicana profesionista con ingresos medios y altos que no cotizan. Es decir, México es de los pocos países de la OCDE donde estos trabajadores por cuenta propia no tienen la obligación de cotizar por esta vieja doctrina de que solo se cotiza si hay subordinación. Entonces, el trabajador que sí cotiza al SAT, es decir, que sí paga sus impuestos ante el SAT, no tiene la obligación. El IMSS, este sexenio, ha hecho un esfuerzo enorme para que el régimen voluntario sea tan atractivo como el obligatorio y llamar desde una forma voluntaria al trabajador por cuenta propia a que se afilie, y los resultados son esperanzadores, pero desde la voluntariedad, no es obligatorio. Pero esto significa que el financiamiento de la seguridad social en México es ajena a una parte enorme de la clase media profesionista, ¿no? Que suele ser una clase que en cualquier país del mundo contribuye, pero usa los recursos de manera diversa. Entonces, creemos como una losa y una oportunidad de futuro abordar una política pública que incorpore, ya lo decía Álvaro, que incorpore a los trabajadores por cuenta propia a la seguridad social, seguramente de una forma escalonada, porque obligar a que cotice alguien que no lo ha hecho nunca y que está a unos pocos años de que se retire, a lo mejor no es sensato, pero quizás los más jóvenes sí. Es decir, el diseño de una política escalonada de incorporación de los trabajadores por cuenta propia a un régimen obligatorio del IMSS. Eso es una misión de futuro que hay que estudiar. Luego está la informalidad que sí es ilegal, que es la informalidad que genera el sector formal. El sector formal de la economía, que tiene trabajadores subordinados disfrazados como trabajadores por cuenta propia, lo que se llama en la carrera el falso honorario. El falso honorario son otra buena cantidad de millones de trabajadores que trabajan en una empresa formal, que están 8 horas al día, que tienen una labor, tienen una computadora, que reciben órdenes, que hacen una labor y les pagan por un régimen distinto al subordinado con seguridad social. Eso se combate mediante la inspección del trabajo, la local y la federal. Acuérdense que somos una república federal y la inspección del trabajo en materia de condiciones generales de trabajo, que es la que nos trae hoy aquí, la federación solo es competente en áreas federales y la mayoría de la competencia está en las inspecciones locales del trabajo, donde hay que hacer un enorme esfuerzo. Poníamos el otro día en algún foro el ejemplo de estados del país con una inspección del trabajo muy sólida y otros inexistentes. Hay estados de nuestro país donde la inspección del trabajo local no existe.
¿no? Hay algunos que es pequeña y otros que han hecho un esfuerzo muy sólido. Ese fraude a la legalidad, que es que las empresas disfracen la subordinación de falsos trabajadores por cuenta propia, es una metástasis que hay que combatir y que se está combatiendo fuertemente desde la Inspección del Trabajo en coordinación con el INS, con el SAT, con el Infonavit, etc. Y luego está la informalidad pura, digamos, que es el trabajador que ha buscado su sustento él solo, él mismo, en una fórmula donde seguramente no cotiza ni al SAT ni al IMSS, que es el informal puro, el que vende en la calle, el que hace su vida y busca su sustento como puede. ¿Cuál es? Y es difícil explicar esto en 8 minutos, ¿no? Pero ¿cuál es la política pública para que la informalidad acceda a la formalidad? Esto no es un problema de vía pública ni de seguridad pública. Es un problema de política pública, de Estado, de atracción a un modelo que debe ser atractivo. Para que la informalidad sea atractiva, significa que debe haber en la formalidad salarios dignos, como hemos hablado aquí, una seguridad social de calidad, y esto implica servicios médicos de calidad, significa un horizonte jubilatorio de calidad, significa bajas por enfermedad, bajas por maternidad, guardería, etc. Es decir, todo aquello que signifique que estar a la intemperie es mucho peor, tremendamente peor que estar en un sistema a cubierto, es fundamental. Es que ese derecho humano inalienable que es a la seguridad social sea exigible y sea efectivo. Voy a leer en los 40 segundos que me quedan una batería de cosas donde se debe actuar. Si explicáramos cómo, nos comemos hasta el martes que viene, pero es importante tener en claro eso e identifiquen ustedes qué se ha hecho ya y por descarte van a ver el camino y la hoja de ruta que queda. Pero es, lo primero, salario, vacaciones, pensiones contributivas y no contributivas, salud, teletrabajo, guarderías, vivienda, libertad sindical, y hago referencia en concreto a la política en torno a sindicatos minoritarios y a la figura de la titularidad del contrato colectivo, cultura, deporte, cuidados, tabla de enfermedades, cargas y pesos, la inspección del trabajo, trabajo seguro en el campo para los adolescentes, la prohibición de la subcontratación, y me estoy quedando sin tiempo y sin oxígeno. Para el futuro considero que los grandes retos están plataformas, o sea, trabajadores por plataformas, trabajadores independientes, la figura de la titularidad del contrato, el reforzamiento institucional del Centro Federal y un tema importante, el futuro del trabajo. Les doy un mensaje. Todos los estudios sobre el futuro del trabajo indican que las nuevas tecnologías han empezado ya, pero van a destruir millones de empleos, y de los empleos más sencillos para los que hace falta menos capacitación, y se van a crear millones de empleos, pero millones de empleos con necesidad de mayores habilidades. Por tanto, el reto de capacitación, el reto de formación y el reto educativo, el mensaje es optimista, no es catastrofista. Se van a destruir muchos empleos, pero todos los estudios indican que se van a crear nuevos en un número igual o superior, pero de habilidades tremendamente mayores que los que se van a destruir. Y eso es peligroso, porque los que van a perder empleo es justamente las trabajadoras y los trabajadores con menos formación hoy, y por tanto los que están en la base de la pirámide y los nuevos empleos en automático no van a tener las capacidades para que se les contrate. Por tanto, el peso de empresas y Estado en formar a estos millones de trabajadores, a reinventarles y reforzar sus habilidades, es un gran esfuerzo estratégico de futuro. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Alejandro, por tu participación. Justamente esos puntos, esas listas que al final nos dejaste son los temas que queremos empezar a discutir. Y para continuar con esta mesa, vamos a buscar la respuesta a la siguiente pregunta.
Quisiera saber cuál es el papel de las organizaciones sindicales en la representación y defensa de los trabajadores que se encuentran en el sector informal. Y para eso tenemos aquí con nosotros al secretario general sustituto de la Confederación de Trabajadores de México, Fernando Salgado. Adelante, por favor, Fernando. Gracias. Yo me adhiero, antes de propiamente la pregunta sobre nuestra representación en el terreno informal, que hoy se ha limitado básicamente a que trabajadores tianguistas, taxistas, conductores de camión tengan una red de protección sindical básica que tiene que ver con sus derechos, que tiene que ver en el caso de los camioneros con las extorsiones de múltiples autoridades. Hemos escuchado la grave problemática en relación a los transportistas que hoy están siendo muy agredidos por la delincuencia organizada, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus familias. Primero, a mí parece que, en efecto, y me adhiero a lo que Alejandro Salafranca comenta, esta mesa debe ser sobre la informalidad y sobre la ilegalidad laboral que hoy en muchas expresiones priva en México. Se fortalece la informalidad laboral. Yo quiero distinguir dos momentos. Uno en los 70s con la crisis de 1976-77, donde inicia la depreciación del salario histórico en México, más o menos esos años. Pero luego nos dio mucho por presumir la incorporación de las mujeres al trabajo, pero la verdad que fue una necesidad. Fueron expulsadas millones de mujeres de sus hogares a incorporarse a la informalidad. Hoy hay algunos que dicen que se incorporaron a la informalidad porque es más fácil compaginar un trabajo de esa naturaleza con el cuidado de los hijos, cosa que no es cierta. No alcanzó el trabajo de, como lo dice la Constitución, el ingreso del jefe de la familia, y entonces la mujer se vio obligada a salirse de su casa para ponerse a trabajar. Esto particularmente yo lo distingo a partir de la crisis de 1986, la hiperinflación en México, que desemboca con la apertura a este periodo que ha durado más de 30 años, de los ajustes, de las privatizaciones, el periodo que se le llama neoliberal, el periodo de choque que Margaret Thatcher y que Ronald Reagan en Estados Unidos y ella en la Gran Bretaña inauguran, poniendo principalmente énfasis en la disolución, en el debilitamiento de la organización sindical y de los derechos de los trabajadores con la negación de ellos mismos. Comienza con un documento que signándolo pone a México en una vía de deterioro salarial, el Pacto de Solidaridad Económica de 1987, donde tuvo dos medidas de ajuste brutales. Una, el alza de impuestos enorme que se dio en esos años. Se acordarán, los que son no tan jóvenes como todos ustedes, de que se nos decía con mucha insistencia: necesitamos aprender a apretarnos el cinturón. Y otra de los axiomas que se usó en aquellos momentos fue: es duro pero es necesario. A partir de ese momento, donde la contención salarial, como lo dijo el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, se usó como el esquema fundamental que desembocó en la sujeción de la inflación. Llegamos en 1993 a una inflación de un dígito. Se presumió mucho. Para aquellos años hubo dos momentos, de los tres del dígito de inflación, y restarle 3 ceros a nuestras monedas. Ya la mayoría de los trabajadores ganaban millones, 1 millón de pesos, 1.200.000 pesos, y pasamos a ganar 1.000 pesos, 1.200 pesos, y se pospuso, con una promesa falaz, se pospuso el mejoramiento de los salarios.
y a mí me preocupa hoy que yo no lo digo que sea falaz, pero sí que se parece mucho a lo que se dijo en aquel momento. Se nos prometió al sector de los trabajadores que los aumentos salariales no serían inferiores al aumento de la inflación. Y en 1989, 90, don Fidel Velázquez dijo, a ver, pues está bien, nada más que ustedes en el gobierno están promediando lo que es el alza del costo de los coches o de los relojes con el alza de los frijoles o de los huevos o de los jitomates. Por lo tanto, su promedio baja, nos dan un puntito arriba, pero nos quedamos por abajo de la inflación. Llegamos de tal manera, porque esto no está tan fácil, rápidamente, de ese punto hacia 2012, perdimos el 80% del poder adquisitivo de los trabajadores. De ese tamaño fue el dato y el daño primario que hubo. Pero la agresión hacia los trabajadores, la llegada a la informalidad, particularmente de la mujer trabajadora, y luego también de muchísimos hombres que se han incorporado a este tema, porque tuvieron que salir a trabajar para encontrar un nuevo ingreso donde no se pagaran impuestos, donde no se tuviera que pagar a la seguridad social, que también comprende un fenómeno de demografía donde estábamos con una población mayoritariamente entre 30 y 40 años. No vivíamos el fenómeno que hoy, donde se está reacomodando la pirámide poblacional. No había que pagar seguridad social, no me preocupo por la pensión porque falta mucho para que yo me pueda pensionar en algún esquema en el apartado B o en el apartado A, y lo que me importa hoy es el ingreso básico que necesito llevar a mi hogar. Pero luego se inventaron los nuevos esquemas ahí de ilegalidad. Ilegalidad, ya se habló, de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras en las gasolineras, por ejemplo, donde pues no alcanzan más que la propina de ese día. De ilegalidad en muchos restaurantes donde pues no solo les vuelan la propina, no les pagan. Hoy muchos de los que están trabajando a estas horas en un restaurante no se les paga el triple, como debería corresponder. Les acomodan la jornada para regatear la propina, para dividir la propina. Hay algunos casos donde lamentablemente hay estas organizaciones sociales pues que se van allí con un cachito de la propina de los trabajadores, de las trabajadoras que laboran en estos lugares. Y la ilegalidad va mucho más allá. Coincido en gran medida, y creo que estamos en la misma sintonía con Fernando, con lo que plantea Alejandro, Álvaro, y con muchos de los que están aquí, que hemos tenido estas discusiones en el Consejo Técnico del IMSS y en muchos otros espacios. Déjenme intentar hacer un resumen de estos tres aspectos, porque coincido que son tres elementos, pero añadiría uno más. La defensa al trabajo formal, legal, subordinado, y ese enamoramiento, porque había también que atenderlo en términos de la calidad de ese empleo respecto a sus salarios, que es la mesa que vieron anteriormente, pero también mucho de lo que la pandemia dejó como lección, que hay países que aún no han recuperado sus tasas de empleo de lo que perdieron en la pandemia. Entonces, la primera parte era la defensa de ese empleo formal que ya existía, la otra parte, el combate al empleo informal o a la informalidad ilegal, porque también ahí hay mucho que decir, y la otra, efectivamente, el gran reto de la formalidad legal en su incorporación a la seguridad social. ¿Se puede pasar la primera? Bueno, seguramente muchos vieron estas noticias que se han estado planteando sobre el hito de los 22 millones de empleos formales, lo que se ha ido recuperando. La siguiente, miren, esta es la evolución durante el gobierno del empleo formal en nuestro país. Si vemos esta caída que tuvimos en marzo, mayo, junio, del empleo, de casi 1 millón de empleos durante la pandemia, había estos agoreros que siempre decían que le pase lo peor al país, que decían que la caída iba a ser como una L, que lo que se perdiera en el COVID iba a ser
después la meseta de lo que se iba a mantener en el gobierno y que a lo mucho iba a tener una tasa de crecimiento. Pues no pasó así, fue una V, porque ahora no solamente se recuperaron los empleos perdidos en el COVID, se han recuperado 1 millón más. Por eso el número de 2.528.000 empleos, si tomamos de julio a diciembre, pues habla de eso. Eso tuvo mucho que ver con varias medidas, entre otras, poder hacer acuerdos con el sector obrero, con el sector empresarial. En junio, fíjense, junio del 2020, para la reactivación económica de sectores no esenciales o que no habían sido considerados esenciales al inicio de la pandemia: automotriz, minería y construcción. Fuimos el único país del mundo que esos 3 sectores que estaban declarados como no esenciales durante la pandemia se reactivaron, justamente porque había este diálogo y la posibilidad de que esa reactivación no significaran brotes masivos en centros de trabajo. Ahora, en la siguiente, también hay que ver no solamente ese crecimiento en el número, sino en la calidad de ese empleo. Pongo solamente 2 indicadores sobre empleos permanentes. Vean cómo en los periodos previos, el empleo permanente versus el empleo eventual del periodo 2000 a 2006, 2006, 2012, 2012, 2018, y cómo ahora el empleo permanente ha seguido creciendo versus el empleo eventual, que tiene una tasa menor, es decir, se está creando más empleo permanente. La siguiente. Pero uno de los elementos más importantes para combatir esta informalidad ilegal tuvo que ver con la reforma en materia de subcontratación, el outsourcing. Esta modalidad que en su versión, en su peor versión, generaba subregistros o de plano la evasión de las cuotas. Según Chapingo, pues, le pudo haber costado al IMSS 100,000 millones de pesos de cuotas no enteradas de trabajadores que pues, no cotizaron el Seguro Social o cotizaron con salarios menores a lo que realmente estaban percibiendo. Fíjense cómo la lógica inicial hubiera sido pues, que no se hubiera incrementado por esta vía, pero no solo se incrementó. De las personas, de casi 3 millones de quienes migraron de una empresa de subcontratación, de estas empresas de personal, a la empresa real, no solamente se les generaba esta certeza sobre su relación laboral, sino que se les incrementó el salario. Se pasó en promedio de 468 a 667 pesos, porque a la hora de integrar todo el salario como debió haber sido, pues se incrementa. Y además hay un efecto adicional, porque las mujeres fueron el grupo más beneficiado de estos incrementos. Y creo que era el momento de parar esa sangría y esa modalidad que tenían los empleadores. La siguiente, quizá uno de los elementos donde más se destaca esto es justo en el salario base de cotización del Seguro Social. Esta es su evolución, hoy está en 537.9 pesos en diciembre del 23, es 81.5 más de lo registrado al término de la administración anterior. El salario base de cotización, como lo sabemos, es el salario promedio de las personas que están registradas en el Seguro Social. Nos pasa la siguiente. Ahora, justo pensando en la informalidad legal, la informalidad que no tiene la obligación de estar en el IMSS. Nosotros siempre decimos, la informalidad lo inventó el IMSS, porque si no estás en el IMSS eres informal, ¿no? Entonces, en esa lógica, la posibilidad de identificar que hay personas que son informales pero no ilegales es el gran reto, porque ustedes no porque están enterados del mundo laboral, pero allá afuera todo el mundo piensa que la informalidad es el vendedor ambulante, la informalidad es el viene, y pues sí, puede ser, pero informalidad se ve así. La siguiente, pero se ve así también, la informalidad que hay para los trabajadores del campo. La siguiente, la informalidad del trabajador independiente que abunda en las cafeterías haciendo un trabajo de manera directa para alguna empresa, pero que no tiene una subordinación. La siguiente, trabajadores del arte. La siguiente, y esto es bien importante, médicos privados que cobran en efectivo.
dentistas, abogados, contadores, profesionistas, lo que decía Salafranca, la clase media con ingresos medios y altos urbana en nuestro país es la masa más grande de la informalidad que hay en nuestro país. La siguiente, también otra parte que creo que es importante hablarlo como retos, los directivos y los asimilados a salarios, que también en este momento son informales. Ahora, la siguiente, ¿cuáles son las estrategias que hemos llevado a cabo con la Secretaría del Trabajo para atender esto? Primero, la modalidad nueva de persona trabajadora independiente, las modalidades hacia el tema de plataformas, desde luego, trabajadoras del hogar, que es algo que desde esta Conferencia Interamericana de Seguridad Social desde 1943 ya estaba planteando, y desde luego también este asunto de los asimilados a salario. La siguiente, solo les cuento muy rápido porque ya estamos ahí sobre el tiempo, pero sobre trabajadoras del hogar, ya no es una idea, no es una propuesta, es una realidad. Empezó, como aquí está nuestro carazo de CTM, Isaías, esto salió del Consejo Técnico del IMSS. Se hizo un proyecto piloto para poder incorporar a las personas trabajadoras del hogar, mandatado por la Suprema Corte de Justicia, por cierto, para que las empleadoras, los empleadores los integraran. Como ustedes saben, esto está en la Constitución desde hace muchos años, las personas trabajadoras del hogar. Ahora el reto es que se incorporen a partir del registro por parte de las empleadoras y empleadores. El reto es que conozcan ellas, las empleadoras y empleadores, que es una obligación. No es porque es parte de la familia, la trabajadora del hogar, la queremos mucho, sí, está muy bien, pero es un empleo que se debe de reconocer y pagar en la seguridad social. Los datos hasta el momento de trabajadoras del hogar, a partir del piloto y ahora que ya tenemos mucho más fortalecido en la ley, es de 61.988 registros. Hay algunos datos estadísticos, por ejemplo, el 67% son mujeres. La idea que tenía INEGI del 90% mujeres se ha ido demostrando pues, que no era así, por lo menos en los registros. Ahí están los salarios promedios diarios y los beneficiarios registrados. También una buena noticia, ya hay personas pensionadas a partir de su registro de trabajadoras del hogar. La siguiente, por motivos de tiempo no les enseño algunas de las estrategias que estamos llevando a cabo, tanto para que las personas trabajadoras del hogar conozcan el derecho y las empleadoras también conozcan su obligación. La siguiente, el tema de trabajadores independientes. Al día de hoy, lo que fue un piloto ya es ahora ley. Tenemos 144.235 personas trabajadoras independientes. Este universo que está en todo el país es más grande que todo el empleo formal de algunos estados de la República. O sea, y de eso nos habla de la demanda que hay, cuando a pesar de que no le hemos dado una difusión suficientemente amplia, entre otras cosas porque necesitábamos tenerlo en las reformas legales. Ahora, la siguiente, esto también, y con esto concluyo, nos abre un universo de retos. Por un lado, por ejemplo, estos gremios, ¿no? Periodistas independientes, no independientes en su línea editorial, sino independientes en que no hay una relación de subordinación con un medio de comunicación público-privado. Ahí hay un programa, pero ahí también están trabajadores de la cultura, migrantes mexicanos que quieren y han estado asegurando a sus familias acá y que tienen ingresos que les permiten pagar las cuotas. En fin, el tema era abrirlo a toda la gama de seguros y quitar todos los tiempos de espera y barreras que se tenía en las modalidades anteriores de aseguramiento voluntario al régimen obligatorio. Creo que el reto está ahí, en que podamos seguir incorporando a estos trabajadores independientes a la seguridad social. Y coincido plenamente con Fernando y con todos los que han mencionado algo. La parte de la educación en la seguridad social es igual de importante que la educación en salud. Una vida no saludable en la niñez y en la juventud nos va a dar una vida laboral, porque ya además las tasas
de prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas están ya en la vida laboral, en las edades laborales. Tenemos a la mitad de la planta productiva con alguna enfermedad crónico-degenerativa y obesidad, y la educación en la seguridad social para el retiro, porque son de las dos cosas en las que menos pensamos. No pensamos en nuestra salud hasta que la perdemos, sino pensamos en el retiro hasta que nos llega el día. Y creo que eso es fundamental, porque no se tratará ya solamente de un retiro digno a partir del ingreso que recibamos, sino de un retiro digno y en bienestar, porque de otra manera vamos a tener a muchos pensionados y jubilados con enfermedades enormes. Por último, y con esto concluyo, creo que el gran reto también en términos de estos procesos de geolocalización, nearshoring y todo esto que está pasando, es liberar a la gran masa de trabajadoras mujeres que hoy están desafortunadamente arraigadas al hogar haciendo roles de cuidados. Y le doy promoción a la siguiente mesa, porque es de lo que vamos a hablar en la próxima mesa acabando. Pues quise hacer un resumen muy amplio, muy rápido para poder ajustar con los tiempos. Gracias.